Elaborar un algoritmo que permita convertir pesos colombianos a euros. Y yo ya tengo alguna noción. Yo sé que un peso colombiano equivale a esto, tantos euros. ¿Sí o no? Entonces, si yo lo fuera a analizar, esto se convierte en una regla de 3. Por aquí voy a tener en una columnita pesos colombianos. Y en otra columnita voy a tener euros, ¿sí o no? Listo. Entonces yo ya sé que un peso equivale a 0.00030 no sé cuánto. Redondeemos. Entonces me van a dar a mí una cantidad de pesos X. Entonces después se viene la pregunta. ¿Estos pesos X a cuántos euros equivalen? Eso es una regla de 3, ¿sí o no? Y recordamos cómo se resuelve una regla de 3. Entonces a mí me dicen que multipliquen cruz y que después divida. Bueno, entonces esta X es una de mis variables, porque esa X es el dato que le voy a solicitar a mi usuario. Señor usuario, dígame cuántos pesos quiere pasar. Eso lo almaceno en X, o llámelo como otra cosa quiera. Yo multiplico esa X por este factor. Después lo divido por 1, pero pues dividir por 1 no es necesario. Sencillamente tome los pesos y multiplíquelos por este valorcito. ¿Sí o no? Esa es una forma de hacerlo. Manos a la obra. Primero, tenemos que definir cuántas variables van a intervenir en esto. Entonces necesito los pesos. Mis pesos colombianos son de tipo entero. Yo no uso decimales. Y el valor del euro, ese sí tiene centavos, entonces es real. ¿Sí o no? Listo. Yo puedo hacer la operación inmediatamente, claro que la puedo hacer. Euro va a ser igual a peso por 0.0003, no me acuerdo qué cosas. 3016. Lo puedo hacer inmediatamente, sí, claro, pero ahí me tengo que formular una pregunta. Conocemos en este momento, en esa línea 6, conocemos el valor del peso. ¿Sabemos cuántos pesos quiero convertir? No, apenas lo definí. Hay que darle contenido a esa variable peso, listo. Para darle contenido a la variable peso tengo dos opciones. Uno, ponerlo fijo. Ahí lo puse fijo. Entonces ahí constantemente voy a estar convirtiendo 50.000 pesos. Este programa hasta ahora no muestra nada. No es que no haga nada, no muestra nada. Él sí hace algo, claro, y lleva a cabo aquí un montón de procesos. Asigna un dato a una variable, realiza un cálculo, lo almacena en euro, pero yo aquí no veo nada. Para que yo pueda ver algo, necesito utilizar la instrucción mostrar. Y puedo decirle, muéstreme qué hay en la variable euro. Si esto funciona bien, deberías darme 15 punto algo. Sí, claro, hazlo ahí. Funcionó, objetivo logrado, ¿cierto? Que era el caso que estaba planteando, convertir 50.000 pesos a euros. Bien, pero este programa es estático. Si yo lo ejecuto, reinicio, lo cierro, lo vuelvo a abrir, toda la vida me va a dar los mismos 15.05. Para el caso puntual funciona, sí, 50.000 pesos a euros, vale ahí, resuelto. Pero es que la idea es que el cliente pueda interactuar más con esto, que el cliente pueda cambiar este valor, ¿sí o no? Y no, ya no quiero saber cuántos son 50.000 pesos, tengo 300.000 pesos, ¿cuántos euros son? Entonces, en lugar de cambiar el código, porque es que al cliente no le entregamos el código, al cliente le entregamos el ejecutable, que es algo como esto. Entonces él tiene que interactuar es con esta ventanita, no con esta. El código para el usuario no existe, existe esto. Entonces aquí en esta ventana yo tengo que encargarme de hablar con él, interactuar con mi usuario. Entonces, como esta ventana está muy escueta, muy rústica, hagámosla un poquito más amigable. ¿Cómo la hago amigable? Hablando con el usuario. Les voy a mostrar primero un mensaje, un titular: conversión de pesos a dólar, a euros. Si verifico el resultado, bueno, ya algo un poco más descriptivo, ¿cierto? Listo. Pero entonces este valor no va a estar fijo. No.
El contenido de la variable pesos no lo voy a asignar yo. Se lo va a asignar el usuario, y para que eso pueda hacer, utilizo la instrucción leer. Nombre de la variable, peso. Peso. Entonces ahí hice un pequeño cambio. Pasé de decir que los pesos eran 50.000 y dale completo, a darle la potestad al usuario de darle el contenido a peso. Entonces voy a comentar esto. Listo, entonces si comparo ahora el resultado, bueno, tengo el título. Bien, esa línea 8 es responsable de este mensaje. Claro, mostrar un texto, entre comillas doble. Esta línea 9 es la responsable del cursor que está ahí esperando a que yo escriba. Antes ya, si quiero los 50.000, bueno, métale los 50.000. 18, pero si reinicio, no, puedo cambiar el valor. Quiero saber cuánto eran esos 300.000 pesos. Entonces 300.000 pesos son 90.48 euros. Bien, pero es que este 90 todavía está ahí como muy tirado. Seamos un poco más amigables con el usuario. ¿Cómo puedo ser más amigable? Mostrando mensajes. El total es, el total de la conversión es 2 puntos, por ejemplo. Vuelvo y ejecuto mis 50.000 pesos. Ya, ahora sí, este es un programa más amigable. Pasamos de algo que me estaba vomitando un número a una ventana más informativa que me dice, dígame cuántos pesos va a convertir y el total es este. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Bien, pero entonces también sabemos algo. El precio del dólar, del euro, ¿qué le pasa a diario? Cambia, sube, baja. Si las crisis se dan, eso llega a picada. Entonces, esto que ahora es un valor constante, debería ser una variable, ¿sí o no? ¿Y quién me debería dar ese valor? El mismo usuario. Y el usuario puede, es que yo le puedo preguntar, señor usuario, ¿cuánto equivale un peso en euros? Aunque queda más fácil en realidad al revés. Porque esos indicadores yo los veo hasta en el noticiero. La tasa representativa del mercado es tanto. ¿Sí o no? Todavía voy a conservar esta unidad de medida. Entonces aquí le voy a preguntar al usuario, ¿cuántos pesos quiere convertir? Tanto. Y voy a repetir esto. Lo voy a repetir. Copio, selecciono, copio, pego. Y ya no voy a preguntarle por cuántos pesos, sino ingrese el equivalente de euros en pesos y leer. Pues aquí ya me toca involucrar otra variable, ¿sí o no? No puedo almacenar dos cosas diferentes en la misma variable, que debe haber otra cosa. Entonces voy a definir una variable más. Definir, llamémoslo tasa del día, tasa subión de subión día, y esto es un real. Claro, eso es un punto decimal. Entonces la tasa del día es la que me va a dar el usuario, y con esa tasa del día es que opero. ¿Sí o no? Vuelvo y lo pruebo. ¿Cuánto va a convertir? 50.000 pesos. Ingrese el equivalente de euros en pesos. Entonces yo iría a Google, le pregunto pesos colombianos a euros, tomo este valor, se lo entrego al programita. Bueno, hay un pequeño detalle, que el sistema no me toma la coma. Voy a reiniciarlo, voy a poner más bien punto. Ese es 0.0003016. Listo. Entonces, a fecha de hoy, esos 50.000 pesos equivalen a 15.18 euros. ¿Sí o no? Entonces, ya no voy a tener el valor que antes tenía esta otra cosa. Antes tenía el 0.00032 no sé qué como un valor constante. No, ya no es constante. Sabemos muy bien que eso cambia, depende del mercado. Entonces, pregúntele al usuario por ese dato. ¿Es un dato que el usuario puede conocer? Sí, claro, no hay problema. Hay cosas que se le pueden preguntar al usuario, hay otras que no. Yo no le voy a preguntar cuántos pesos quiere convertir y a cuántos euros equivale. No, esa es mi misión. Para eso está la variable euro. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Claro está ahí? Muy bien, mejor. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí adentro.
Voy a hacer algo que se llama una prueba de escritorio y vamos a leer qué es eso. Con esta opción puede configurar una tabla con un conjunto de variables o expresiones que serán evaluadas en cada paso de la ejecución, paso a paso, y registradas en dicha tabla automáticamente para analizar luego la evolución de los datos y el algoritmo. Entonces, una prueba de escritorio es una herramienta que me sirve para validar, comprobar que el programa hace lo que yo espero que haga. ¿Se acuerdan ese ciclo de resolución de un problema? Planificar, ejecutar, validar. Yo valido es con una prueba de escritorio. Entonces voy a habilitar la prueba de escritorio. Vean esta tablita de acá abajo, su proceso, línea. Entonces yo puedo agregar una variable o una expresión. Voy a agregar variables. Voy a agregar todas las variables que estoy usando. Estoy usando la variable peso. Voy a agregar la variable euro. Y voy a agregar la variable tasa del día. Listo. Tengo 3 columnas. Entonces veamos qué va a pasar ahí. Comienzo. Entonces miren que el que estaba haciendo acá abajo, examinando línea por línea cada instrucción, y vieron que avanzó, ¿cierto? Pasó de esta instrucción a esta, a esta, a esta, se saltó los comentarios, ¿sí o no? Se detiene acá, ¿por qué? Porque es que esto es una interacción con el usuario, hasta que él no escriba nada, yo no avanzo. Entonces tengo que escribir un numerito, y este numerito, ¿dónde va a ir a caer? A peso. Entonces ahí vamos a notar un cambio en esta columna. Hasta ahora las variables, lo que mencionaba ahorita, tienen contenido. Variable no inicializada, variable no inicializada, variable no inicializada. Existen, sí existen. Está el espacio ahí reservado. Pero ¿hay contenido? No, todavía no. El contenido se da o realizando una asignación o leyendo. Listo, entonces ahí, estos 50.000, atentos acá abajo, todos lo ven, ¿sí o no? Todos ven la área de la parte inferior. Entonces atentos a lo que va a pasar en esta columna. Dalo ahí. Esto que yo ingresé quedó almacenado en la columna peso, o sea, en la variable peso. Ahí se quedó esperando. Lo que yo ingresé acá, lo que yo ingresé en este punto, va a quedar almacenado en la variable tasa del día. Entonces yo debería ver un cambio en esta columna. Hasta ahora, ¿hay algo en tasa del día? No hay nada. La única que tiene contenido es la variable peso. Sí, claro, porque fue la que leí. Yo no he asignado nada, no he leído nada. Entonces mis variables no tienen nada. Entonces aquí voy a meter el 0.0003102 algo. Entonces atentos, aquí esta columna tasa del día. ¡Tatán! Funcionó el programa. Y vean qué pasó. Se mantuvo constante el contenido de peso. Sí, se mantiene constante. ¿Lo he alterado en algún momento? ¿Alguna instrucción modificó el contenido? No, ninguna. ¿Alguna instrucción modificó el contenido de euro? Sí, hay una que modifica el contenido de euro, la línea 16. Y se la da en razón de ¿qué? Del contenido de tasa del día y peso. Ellos multiplican el contenido de peso, o sea 5.000, por tasa del día, o sea 0.000032, 302. Y el resultado de eso se almacena en la variable euro, algo ahí. Y él sigue evaluando, por eso se aparecen repetidos. ¿Por qué? Porque él evalúa esto. Internamente, él verifica qué hay en euro. ¿Qué hay en euro? Lo mismo que estaba antes. No cambia, no cambia, no cambia. ¿Qué hay en peso mientras yo estaba haciendo todo lo demás? Lo mismo. Hasta que no lo cambie. ¿Y qué había en tasa del día mientras yo avanzaba? Pues lo que ingresé nunca cambió. ¿Sí? Claro, hasta acá. Dudas, inquietudes, comentarios. Uno puede colocar los euros y pesos en la misma línea, es decir, con una coma. Lo que lo mencionabas ahorita en el comienzo. Eso se puede en el mostrar. Eso de poner las dos variables, bueno, en el definir también se puede. Eso es cierto. Miren que estas dos variables son
del mismo tipo. Las dos son reales. Listo, eso se puede resumir. Esperen, cierro esto. Eso se puede resumir de la siguiente forma. Son del mismo tipo. Ok. Entonces trasládelo y póngala en la misma línea. Eso sí se puede. Eso es válido. Las dos sean del mismo tipo, se puede. Las que necesite, tantas como necesite, 2, 3, 4, 8, 20. El otro lugar donde puedo poner dos variables es en el mostrar. Aquí también podría mostrar euro, pesos. Sí, claro, puedo. ¿Qué es lo que pasa? Que el mensaje cambia un poco. ¿Por qué sale esto? No es que ahí aparezca 15, 150 mil, no, es que quedó el contenido de una variable pegadito de la otra, ¿sí o no? Entonces sepárelo. ¿Cómo lo separo? Pues en la mitad pongámosle un textico o un guión. Déjalo ahí. O ponga un mensaje como tal. El equivalente de la conversión es de partiendo de tantos pesos. Ya el mensaje es un poco más elaborado, se puede, sí, claro que se puede. Listo, entonces lo más fundamental de estas primeras lecciones, muchachos, es comprender el uso de tres instrucciones. Definir variables con su respectivo tipo de datos, que van a estar destinadas para almacenar valores que puedo tomar del usuario o que yo puedo asignar constantes, como lo habíamos hecho en un principio acá. Otra instrucción fundamental, mostrar. ¿Qué es mostrar? Que el usuario vea algo, vea un resultado. Si yo no pongo mostrar, pues no hay salida de datos. Y la tercera es leer. ¿Qué es leer? Adquirir del usuario el contenido para una variable. ¿Y dónde va a ir a caer eso? Lo que acompañe leer. Pesos colombianos, como hayan llamado la variable acá arriba. ¿Listo? Y pilas con lo siguiente. Yo puedo asignar una constante a una variable. Sí, claro, lo puedo hacer. Pero pongámosle sentido común a esto. ¿Qué pasará si yo pongo eso así? ¿Eso se puede o no se puede? De que se puede, se puede. No, no se puede. Sacó error. A ver, ¿por qué sacó error? La variable peso ya estaba definida. A veces los mensajes de error no son tan claros. Ya estaba definida, sí, estaba definida acá. Pero es que lo que pasó fue que aquí le estoy dando contenido a una variable que en realidad aún no existe. ¿Cuándo existe la variable? Cuando digo definir. Si digo definir, existe la variable. ¿Esto era válido? No, porque, bueno, ¿usted dónde me dijo que existía peso? En ninguna parte. Entonces el orden lógico de las cosas es: primero defina la variable y ahí sí, use esa variable tranquilamente, asígnele un valor o lea el valor. Ahora vamos a ver qué pasa con esto. Ahora, ¿qué sentido tiene hacer esto? ¿Eso se puede hacer? Sí, eso sí se puede hacer, eso no va a arrojar ningún error, pero vamos a mirar otra vez estas columnitas para que noten qué va a pasar ahí. Ejecuto. Esperen que me falta agregar la variable. Solamente voy a dejar la variable peso. Vamos a estar atentos a ver qué está pasando en esa variable peso. Arranca. Ahí se detiene. Claro, se detiene porque le digo leer. Hasta que yo no digite un dato, él no avanza. Pero en este momento, ¿qué contiene peso? Lo que está en la línea 7 me dice que previamente se le asignó 50.000 y ese 50.000 cayó en peso. Listo. Pero ¿y si aquí escribo otro valor? Entonces, ¿qué pasó con el 50.000 de antes? Cambió. Se reescribe. ¿Sí o no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con el orden en el que pongo las instrucciones, el orden en el que yo ubico las asignaciones. Puedo hacer esto de que lo puedo hacer, pero es que estoy alterando el contenido de una variable, o al revés, también cambia.
Puede que el usuario escriba 300.000, pero ¿con qué datos se queda finalmente él? Con el 50.000. ¿Sí o no? Entonces el orden de los factores aquí altera el producto. No es lo mismo poner la asignación antes del definir que después del definir. Hay ciertas cosas que va una cosa antes de la otra. Primero defina la variable, después úsela. Y si va a asignar datos a la variable, bien sea por entrada de información, leer, o por valores constantes, entonces hay que tener cuidado si lo hago uno después del otro, si va uno antes del otro, o si va uno de los dos. En realidad va uno de los dos, no los dos. ¿Vale? Muy bien.